nos presentaremos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, Padre eterno, por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Queremos presentar, Señor, nuestras debilidades, nuestras carencias. Perdona nuestros pecados, Señor, porque reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad, Señor, y ayúdanos cada día a ser transformados día a día con tu preciosa palabra, pues es ella la que nos santifica. Te presentamos cada uno de los países que ya están conectados con nosotros, como todos los días, Señor. Bendice y guarda a los hermanos que nos escuchan desde los Estados Unidos, así como los que están desde Honduras, Alemania, México, Panamá, República Dominicana, Señor. Que en ellos esta bendición descrita en tu palabra pueda ser una realidad, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Bendice, Señor, cada oyente, cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano que está listo para escuchar. Permite que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos estén dispuestas para entender, para amar y para hacer tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de cada página bíblica y sea quien nos instruya y nos revele la verdad sublime del Evangelio. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar con la breve introducción sobre esta epístola. Esta epístola, sin duda alguna, su autor es el apóstol Pablo y la fecha alrededor de su transcripción fue desde aproximadamente del año 64 después de Cristo. Y el tema que aborda esta epístola es la remoción de falsas doctrinas, procurando preservar el culto público y del liderazgo apropiado en la Iglesia del Señor. En el primer viaje misionero, el apóstol Pablo y Bernabé predicaron en Listra, ciudad de Licaónica, y tuvieron éxito en medio de la persecución. Y parece que durante ese ministerio una judía llamada Loida y su hija Eunice se convirtieron a Cristo. Eunice estaba casada con un gentil con el que tuvo a su hijo Timoteo, quizás único hijo. Evidentemente Timoteo había sido instruido en la religión judía, pero su padre había rehusado que fuera circuncidado. Y una estrecha relación se desarrolló desde el principio entre el apóstol Pablo y este joven Timoteo. Cuando el apóstol Pablo regresa a Listra en su segundo viaje, halló que Timoteo era miembro de la iglesia y muy estimado entre los líderes. Y allí en Iconio, bajo la dirección del Espíritu Santo, añadió a Timoteo a su comitiva apostólica. Como iban a estar trabajando entre judíos, Pablo le recomendó a Timoteo que se circuncidara, no porque fuera necesario, sino para no ofender a los judíos en vista de que su madre era judía. Entonces, nos damos cuenta la importancia, la cercanía que se desarrolló entre el apóstol Pablo y Timoteo al incluirlo
en sus más fieles colaboradores, con los cuales contaba, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo visitó Éfeso alrededor del año 63 después de Cristo, y a continuación de ser liberado de su primera prisión romana, poco después se marchó dejando a Timoteo a cargo de la iglesia en ese lugar. Probablemente escribió la carta alrededor del año 64 después de Cristo. El propósito principal de la epístola es de alentar a Timoteo en la difícil tarea de enfrentar los errores doctrinales y prácticos que estaban naciendo en la iglesia de Éfeso, y darle, por supuesto, las instrucciones sobre las responsabilidades pastorales y qué cualidades y deberes debía ejercer él como líder, como guía, como maestro de la iglesia. La tarea que el apóstol Pablo le encomendó a Timoteo encerraba serias dificultades, sin duda alguna. Por eso fue que sintió la necesidad de escribirle una carta con instrucciones muy específicas sobre cómo enfrentar los problemas. Y en ella dice cómo combatir a los falsos maestros, cómo organizar el culto de la iglesia y cómo tratar prudentemente con las distintas clases sociales en el seno de la congregación. Y todo ello junto a la enseñanza de la fe apostólica y la afirmación de una vida ejemplar. En esta carta no solo guió a Timoteo en el cumplimiento de sus responsabilidades como un líder cristiano, sino que también ha servido de manual para pastores a través de toda la historia de la iglesia. Por eso nosotros afirmamos que las obras del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo están tan vigentes en nuestros días como cuando el apóstol Pablo escribió dichas cartas. Hay una clara lección que se destaca entre las instrucciones del apóstol Pablo, y es que la iglesia debe contar con un ministerio bien preparado, fundamentalmente en esa devoción, en esa consagración. Aún más, los ministros deben mantenerse en contacto permanente con Dios a través de la oración y el estudio constante de la palabra de Dios. El pastor debe primero nutrir su primera alma en nutrir, debe ser el alma de él. Y esto, por supuesto, solo lo puede conseguir a través de la palabra de Dios, a través de la buena doctrina, y solo así estará capacitado entonces para enseñar a los creyentes lo esencial de la vida cristiana. ¿De qué manera lo podrá convencer o de qué manera podrá enseñar de manera efectiva la doctrina del Señor, la fe del Señor? Practicando la santidad en su propia conducta. Debe guiar a su congregación por ese mismo camino, la santidad. Entonces, todos estos temas que abarca el apóstol Pablo, que le encomienda a este joven para que ejerza dentro de esta congregación donde es asignado, le permitirá desenvolverse de la manera que el crecimiento, el fortalecimiento y la defensa del Evangelio sea con gran efectividad. Solo así, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, instruyéndonos por medio de la palabra de Dios y siendo fortalecidos por medio de una vida de oración, está garantizado que el guía espiritual sea una antorcha en medio de la oscuridad, sea una antorcha que permita guiar a otros a la verdad sublime de Jesucristo. Entonces, es realmente importante estas recomendaciones dadas por este gran siervo de Dios a este jovencito. Bueno, vamos a iniciar con la lectura del primer capítulo de la
primera carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Escuchemos. Primera de Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversas doctrinas, y presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Sabemos, empero, que la ley es buena, si alguno usa de ella legítimamente. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y pérjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, según el Evangelio de la gloria de Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado, y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que, conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Bueno, vamos a disfrutar de cada una de estas recomendaciones que el apóstol comunicó a este joven con una gran responsabilidad. Pero es deleitoso saber cómo a través del Espíritu de Dios se organiza todo, todas las formas en que se debe desenvolver un gran siervo de Dios. Es sumamente sustancioso en la fe, en las disciplinas, en el buen orden que Dios nos encomienda a través de estas cartas. Y consideramos cada una de ellas es cuando el apóstol inicia su previo saludo y él dice, pues afirma una vez más su apostolado y no habla. No hay controversia alguna entre el maestro y el alumno con respecto a quién detentaba la autoridad. Aquí no hay duda, sin temor a equivocarse, el apóstol Pablo está consciente de que él es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, quien es el Salvador y el Señor Jesucristo, en donde radica nuestra total
esperanza. Cuando él hace referencia a Timoteo, verdadero hijo en la fe, Timoteo era el hijo espiritual del apóstol Pablo, ya que había sido convertido bajo su ministerio en aquellas regiones y había recibido de este joven una conducta muy especial, por lo cual tuvo la necesidad, y estamos seguros que la indicación del Espíritu de Dios de que Timoteo fuese como su delegado, como el que pudiera continuar con esta hermosa labor que Dios le había dado a este gran siervo, el apóstol Pablo. Él les dice entonces que le había rogado que se quedara en Éfeso, porque resulta que en la iglesia habían sido sembradas falsas doctrinas y Timoteo debía impedir que se extendieran estas situaciones. Y las observaciones del apóstol Pablo sobre los maestros en los versículos siguientes que vamos a leer van a indicar que estos hombres eran lo que se conoce como legalistas, que trataban de mezclar los ritos con la gracia. Y por supuesto, en esto no hay armonía. Les expresa entonces que no prestar atención a las fábulas ni a esas genealogías que son interminables, que lo que hacen es acarrear discusión y nada de edificación, porque de Dios es la fe y Él está encargado ahora de este ministerio. Y cuando él hace referencia a las fábulas es probable que se refería a las numerosas leyendas que los judíos habían añadido al Antiguo Testamento, porque sépase que a menudo los judíos ampliaban las genealogías del Antiguo Testamento para inventarse nombres y para fabricarse leyendas en torno a estos. Y le dice entonces que el propósito de este mandamiento por el cual está escribiendo es el amor nacido de un corazón limpio. Y este mandamiento de Dios no debe conducir a enfrentamientos o a debates, sino el amor hacia Dios y hacia los seres humanos que son su creación. Pues les asevera que algunos se han desviado y se han apartado escuchando estas palabrerías. Los falsos maestros buscaban ser reconocidos como doctores de la ley, que tenían todas las respuestas, pero no entendían de que lo que hablaban ni comprendían cuál era el problema para resolver. Entonces el apóstol le va expresando las dificultades sobre las cuales este joven se iba a enfrentar en esa iglesia. Pero le garantiza por medio de la palabra que la ley es buena si nosotros la usamos legítimamente. Hay algo aquí muy importante que no podemos obviar, y es que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, sin duda alguna es buena. Conociendo esto, pues que la ley no fue dada para los justos. Y Pablo no subestima la ley de Moisés. Mucho cuidado con eso. En cada una de sus epístolas, por ejemplo, en los Romanos y en los Gálatas, el apóstol Pablo nos explica claramente que la ley es necesaria para convencer del pecado. La ley no es algo que se necesita para cohibir al justo, al cristiano que ya ha mostrado su aprecio por ella y su identificación con los preceptos de Dios que contiene. Así que allí no hay confusión. Ahora, ¿qué sucede? En los transgresores que no sienten respeto por la ley ni tienen intención alguna de cumplirla, que son desobedientes. Aquellos que no reconocen la autoridad ni reglamentación alguna y son totales irreverentes. Entonces, ¿quiénes están sucios por dentro y por fuera? A estos es quien le cae la ley con todo el peso. Porque, hermanos, cuando usted cumple con la ley, ¿va a tener problemas? No se castiga al que cumple la ley, sino a aquellos que lo transgreden. En eso tenemos que estar muy claros. Recordemos que quienes están
en esa condición, que son profanos, aquellos cuya irreverencia causaría vergüenza en cualquier reunión pública. Y el apóstol Pablo les nombra entonces a los fornicarios. Recordemos que los fornicarios son aquellas personas que practican la inmoralidad sexual. Los sodomitas, que son perversos, homosexuales, son personas que se prostituyen y cuantos se oponen a la sana doctrina. Y Pablo concluye con un juicio general que abarca todo lo que esto en conflicto con la inmutable ley moral de Dios, los preceptos aceptados por la Iglesia. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuando es un fornicario, cuando es un avaro, si no es a través de la ley del Señor? Entonces, el apóstol les anuncia todos estos perjuros porque ellos se oponen a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, que es bendito, y que a mí el apóstol aquí denuncia el gran compromiso que tiene con esta verdad de extenderla. A mí me ha sido encomendada. Y él da su testimonio y él expresa: doy gracias al que me fortaleció, que es Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel, que me puso en este ministerio. Sabiendo el Señor la capacidad de cada uno de nosotros, recordemos que Dios nos da los dones de acuerdo a nuestra capacidad. Y conocía muy bien el Señor la capacidad del apóstol Pablo. Por supuesto que conocía la capacidad del apóstol Pablo y le encomendó este gran ministerio, lo cual confirmamos por medio de las obras que se realizaron por este gran siervo de Dios, que lo cumplió al pie de la letra, a cabalidad. El apóstol Pablo se inmoló para cumplir con la encomienda de su amado Salvador. Pues él engrandece la gracia del Señor, reconociendo cuál era su estatus antes de haber sido alcanzado por la gracia del Señor. Pues él dice: habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Y cómo es esto? Bueno, hermanos, blasfemo es uno que niega de Jesús, de su doctrina, de sus caminos y también de los seguidores. Y él sabía y él lo manifiesta, y esto es lo bonito, hermanos, cuando nosotros reconocemos de dónde nos sacó el Señor. Antes, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque yo lo hice con ignorancia e incredulidad, y Dios sabe nuestros corazones, los conoce en gran manera. Entonces, recuerda aquí el apóstol Pablo que él actuó impulsado por sus perjuicios de judío y fariseo, pero Dios, que es infinito en misericordia, lo trató con ese amor, porque él no estaba bien informado del Señor Jesús hasta que Cristo se le presentó. Y entonces él entendió que estaba caminando por el camino equivocado. Esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, que fue más abundante, y esto, hermano, cuando hace referencia a la gracia de Dios que superabundó para Pablo, y eso es lo que dice él, esa gracia de nuestro Señor Jesucristo que fue más elevada que mis grandes errores y transgresiones, envuelto así por medio de la fe y el amor que el Señor Jesús le permitió desarrollar. Y este versículo es lindísimo, de verdad que yo me imagino al apóstol Pablo escribiendo esta carta llorando, cuando él dice: esta palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos los que la conozcan, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y él expresa: de los cuales yo, ahí le faltó decir yo, Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, soy el primero. Qué versículo tan hermoso, conmueve nuestro ser,
el reconocer la condición en la que estábamos y en dónde nos ha llevado el Señor. Esta palabra es digna de ser recibida por todos, que entiendan. Y el apóstol Pablo se pone como ejemplo supremo. Si yo, con tantos errores, con tanta confusión, con tanto mal que hice a Cristo en mi confusión, en mi error, el Señor vino a este mundo a salvarme a mí. Yo soy el primero en esa lista. ¿Y cuántos podemos decir y yo soy el segundo? Qué hermoso, ¿verdad? Este versículo es sumamente apreciado. Como Él expresa esa gratitud y se pone como ejemplo. Pablo no había olvidado lo que él era y nunca se glorió a sí mismo, sino en el Dios que lo había redimido y lo había transformado para honra y gloria de su nombre, como un instrumento para alcanzar a muchos. Yo soy el primero. La pregunta es, ¿quién quiere ser el segundo? ¿Quién quiere ser alcanzado para salvación? Porque esa fue la misión que vino Jesucristo a cumplir a este mundo, a esta humanidad perdida, sin Dios, sin esperanza. Y Él se pone como la evidencia del alcance del perdón de Dios. Pero por esto yo fui recibido a misericordia, para que entonces Jesucristo se mostrara, para que ustedes vieran la evidencia. Yo soy el ejemplo de que por mucho mal que haya hecho en mi ignorancia, el Señor me rescató, el Señor me transformó y hoy estoy llamado a salvación. Entonces, Él expresa que esa clemencia y Él se ponía como ejemplo para que creyeran que hay una invitación a la vida eterna. Y refiere este versículo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y el sabio Dios. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Por tanto, el Rey de los siglos, fíjense, el Rey siempre vivo y siempre capaz de redimir, nunca conocerá la decadencia y la corrupción. No puede ser visto, pero interviene en todas partes y posee una sabiduría más elevada que las criaturas humanas y debe ser respetado, debe ser honrado, debe ser glorificado siempre en nuestras vidas. Y allí es donde va el enfoque del apóstol Pablo, exaltando la grandeza, la majestad, el poder, el señorío de su Salvador. Y le dice al apóstol entonces, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y lo recomendado a Timoteo era detener a aquellos que estaban enseñando una doctrina contraria a la impartida por el apóstol Pablo. Y esta responsabilidad evidentemente había sido profetizada en su ordenación. Porque recordemos que este joven fue ordenado para ser obispo. Y obispo tiene muchos significados en la palabra. El obispo quiere decir pastor, quiere decir anciano. En resumen, es como un guía espiritual, es un padre que protege, que enseña, que corrige, que fortalece los lazos entre Dios y su pueblo. Entonces, al meditar en estas palabras proféticas, el apóstol le dice claramente la gran responsabilidad que se le ha encomendado para que libre una buena batalla. Y este pasaje pues debe hacernos pensar que hoy en día la ordenación de personas en el ministerio muy bien podría estar acompañada por las extraordinarias y sensible presencia del Espíritu Santo, cuando los creyentes oran junto al candidato en el momento de su consagración. Entonces Él les dice, necesitamos que tú milites por ella en esta buena milicia, manteniendo esa fe, esa buena conciencia que triste y lamentablemente han desechado algunos. Y esto no es de extrañarnos, ha sucedido siempre en los tiempos
como leímos también en la palabra, no es de todos la fe. Eso también lo leímos en la palabra de Dios. No es de todos la fe. Muchos naufragan, triste y lamentablemente, aquellos que abandonan las verdades y la moral del Evangelio para seguir falsas doctrinas que triste y lamentablemente los conducen a la catástrofe. Entonces, el apóstol Pablo le expresa a Timoteo y nombra a Himeneo y a Alejandro, quienes ya, a través de la autoridad que él tenía, ha sido entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Y entregar a Satanás a un ofensor equivale como lo que conocemos como excomulgarlo, lo cual era un remedio y a la vez una medida de castigo por la postura mantenida ante la verdad de Cristo. Y estas palabras son fuertes, hermanos. De verdad que cuando el apóstol Pablo hace referencia en estos dos hombres, imaginemos qué daño le harían estos hombres a la iglesia de Cristo en la tierra. Vamos a seguir avanzando. Primera de Timoteo, capítulo 2. Amonesto pues, ante todas cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos, de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Asimismo también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado el primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Empero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en la fe y caridad y santidad con modestia. Cuán necesario nos es pasar por estas páginas bíblicas, ¿verdad? Cuánto bien nos recuerda la manera en que el Espíritu de Dios insta a que funcione su santa iglesia. Orad por todos los hombres. ¿Qué consejo le da el apóstol a Timoteo? Y no solamente a Timoteo, a todos nosotros, porque en cada uno de nosotros debe haber un Timoteo, hermano, que sienta, que ponga sus manos para trabajar, para militar en el ejército de Cristo. Así que creo que todos estamos llamados a ser Timoteo, a ser ejemplo de los fieles, a tener una vida piadosa, a tener una vida consagrada, llena de buenas obras y sobre todo de amor por las almas. Y bueno, fijémonos que acá en este versículo el apóstol Pablo nos ordena hacer oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Nosotros no podemos excluir a cierto grupo, es la demanda de Dios, orar
orar a favor de aquellos que están en inminencia. Y si queremos disfrutar los beneficios de un buen gobierno, lo cual es una preciosa dádiva de Dios en favor del bienestar de la Iglesia y el avance del Evangelio, nuestra postura debe ser orar. Esa debe ser nuestra postura. Por eso él le hace referencia por todos los reyes, por todos los que están en eminencia, para que de esa manera podamos vivir quieta, podamos vivir reposadamente. Y esto, lo más lindo que nos detalla es que esto es bueno, esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es agradable porque Él quiere. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Pues aquí está en el versículo 4, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aunque Dios quiere la salvación de todos los seres humanos, no les niega la oportunidad de escoger, en eso estamos claros. La voluntad de Dios es eso, el Señor quiere que todos seamos salvos. Y por eso el apóstol Pedro hacía la aclaración y le decía, no crean, no tengan por tardanza la venida del Señor Jesús, sino que Él es paciente. ¿Por qué es paciente? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Y aquí el apóstol Pablo nos dice es que el Señor quiere que todos sean salvos. Ahora mi pregunta, si el sacrificio de Jesucristo en la cruz abrió el portal a la salvación, entonces ya no hay más nada que hacer. ¿Por qué entonces? Pero aquí nos dice que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad nos da libertad. Entonces, Él nos dice que hay un solo Dios, uno solo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese? Jesucristo, hombre, no hay otro. Hay un solo Dios que es hacedor, que es preservador, que es gobernador de todo. Jesucristo es el que media entre Dios y nosotros, y Él no se coloca como una tercera persona entre Dios y nosotros, sino que revela al Padre y a su bondad. Entonces, no es por medio de X santo, de X personaje por el cual nosotros podemos alcanzar la buena relación con Dios. El único que hace esa mediación, el único que hace que extiende ese puente para llegar al Padre, es Jesucristo. Más nadie. Lo revela la palabra de Dios. No hay otro. No hay otro. El apóstol Pedro decía, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. No hay. Es Jesucristo. Y el apóstol Pablo confirma esa verdad. ¿Por qué Él es el único en el cual podemos haber tenido la oportunidad de restablecer nuestra relación con Dios? Bueno, aquí nos dice por qué. Porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Y esto ha sido un testimonio que ha estado en su debido tiempo. Por eso, Él es el único mediador. Para esto yo fui constituido predicador. Pablo recibió una comisión divina como apóstol entre los gentiles. Ahora, ¿qué nos dice y nos hace el llamado? Quiero que todos los hombres oren en todo lugar, orando, levantando manos santas. Y esto es una costumbre de los judíos y también de los gentiles. Las manos son levantadas y dirigidas al cielo en una postura que se asemeja a la rendición, que se asemeja a la adoración, que se asemeja a la completa devoción. Levantar nuestras manos sin iras ni contienda, sin nada que entorpezca nuestro diálogo con el Padre. Y le pide entonces que las mujeres sean bien vestidas, que sean honestas. Las mujeres deben mantener una actitud modesta, libre de vanidad y de expresiones mundanas en
todo momento, pero especialmente durante los cultos públicos de adoración. Una mujer es atractiva por su personalidad, no por los vestidos que tenga, no por los peinados que lleve, no por las joyas. Su verdadero valor es la esencia de Dios en su vida. Y aquí el apóstol exhorta a las mujeres a que tengamos esta manera particular de vestirnos. Nosotros debemos vestirnos con la modestia apropiada, destacando la belleza interior, la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y aquí él ataca la vanidad, ataca lo que es muy difícil, hermanos. Realmente es difícil porque cada día las demandas de esta sociedad es más superficial. Vales de acuerdo a lo que posees, vales de acuerdo a la marca que usas, vales de acuerdo a lo que exhibes. Si tú no exhibes, no vas a vender. Por eso estás solterona, porque no te exhibes. Y hay tantas cosas con las cuales bombardea este mundo a las mujeres que quieren servir a Dios. Pero está en nosotras mantener nuestra identidad muy clara. Qué linda se ve una mujer vestida como nos guía la palabra de Dios. El apóstol Pablo, que se atavíen con ropa decorosa, con pudor, con pudor. Hoy en día es triste ver cómo no hace diferencia, no hay ese pudor, no hay esa vergüenza de exponer nuestros miembros del cuerpo así como que si fuésemos como dijéramos, una prenda barata. Porque efectivamente, hermano, cuando usted va a una joyería y desea adquirir la joya más valiosa, no la tienen exhibida, la tienen muy bien resguardada. Y asimismo, las mujeres, esa es la demanda del Espíritu de Dios y ha sido siempre. Y el apóstol evoca, el apóstol evoca de que nuestra principal forma de exteriorizar no es a través de la vestidura. No, es con buenas obras, como corresponde a estas mujeres santas que profesan piedad, no envolviéndonos en esta vanidad, porque recordemos lo que dice la palabra de Dios, el que guarda las vanidades ilusorias de este mundo, su misericordia abandona. Cuidadito con esto, hermanas, seamos prudentes. Seamos sabias, seamos modestas, tengamos pudor, tengamos decoro, representemos dignamente a nuestro amado Dios. Fíjense lo que es esto abarca mucho. Hay lugares públicos donde si usted va con una ropa estrecha, con una ropa escotada, usted no puede entrar, no puede. Y esto, imagínense, si ciertos lugares tienen esto como permiso de entrada, ¿qué quedará para la casa de Dios? ¿Qué quedará para cuando nosotros usamos la etiqueta de hijos de Dios, de santos de Dios, y nuestras vestimentas y nuestro comportamiento echa atrás nuestro título? Entonces Dios nos ayude a ser humildes, porque en esto radica mucho la sencillez y la humildad. Reconocer que sí tenemos que mejorar, reconocer que sí debemos de ser ese pueblo diferente, singular. Muchas personas alegan y dicen, pero es que el hábito no hace al monje. Por allí siempre comentan eso. Sí, hermano, usted tiene razón. Pero ¿sabe qué? Que por las plumas se conoce el ave. Entonces seamos cuidadosos, seamos prudentes. La mujer debe aprender en silencio. Y positivamente el apóstol exhorta a las mujeres al discipulado y a mantener una conducta que no desacredite a la iglesia. Y la prohibición en este versículo se refiere a la autoridad que incumbe al maestro apostólico en la iglesia. No prohíbe a las mujeres educar, proclamar la verdad o exhortar. Mucho cuidadito con eso, porque él argumenta el hecho de que Adán haya sido formado primero por Dios indica una prioridad en la responsabilidad con Dios. Y Dios designó al hombre como cabeza de la familia. Y la esposa no debe usurpar la responsabilidad que le corresponde como tal. Y al mismo tiempo está allí encargado de asumir su papel, no como un tirano,
porque para eso Dios no está llamando al hombre, sino como a un siervo de Dios enviado y sujeto a su santo Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque él les expresa, miren, Adán no fue engañado, y esto es algo que el apóstol Pablo destapa aquí con sumo cuidado. Adán no fue engañado, y eso es una verdad. Y si no, acuda al libro de Génesis y se dará cuenta. Adán actuó deliberadamente, pero Eva fue engañada. Pablo no enseña que Adán fue moral, no. Pablo nos enseña aquí. Pablo analizó con sumo cuidado esta ocasión del pecado. Adán fue deliberadamente, actuó deliberadamente, pero Eva fue engañada. Pablo no enseña que Adán fuera moral, intelectual o espiritualmente superior a Eva, no, sino que debido a su ingenuidad, ésta era susceptible de ser engañada. Entonces, esto que retoma el apóstol Pablo del principio de la creación, lo usa para argumentar cuál debe ser la postura de la santa sierva del Señor. Y él les dice entonces, se salvarán engendrando hijos. Y uno dirá, ¿y entonces las mujeres que no tienen hijos no se salvarán? No, hermanos, no caigamos en ese error tampoco. Aquí él está dirigiéndose, recuerden, a las mujeres casadas con familia, ¿ok? Las doncellas, las que no tengan hijos, pues todo fiel, todo amante del Señor, todo que ha aceptado el plan de salvación tiene promesa de salvación. Entonces, el ser ama de casa, cristiana, esposa y madre, hermanos, esa es la tarea más sublime a la que se puede aspirar, y especialmente cuando estudiamos la abundante evidencia histórica de la influencia materna en el proceso educativo de los hijos, que a su vez han modelado la historia de la Iglesia y de las naciones. Entonces el apóstol Pablo aquí nos aclara cuál debe ser nuestra postura, nuestra posición, sumisas, obedientes, llenas de misericordia, de buenas obras, y sobre todo que sobreabunde esa presencia de Dios y que lo podamos exteriorizar. Porque hay muchas personas que caen en este error también, y eso es del enemigo, hermanos. El Señor no mira nuestra apariencia, mira nuestro corazón. En cierto sentido es aceptable, pero eso es un arma de dos filos. Cuando se hace referencia que no mira nuestra apariencia, es que no mira si tú te vistes con costosos vestidos y te valora más que aquel que se viste con algo sencillo. ¿No? El Señor, cuando hace referencia al Señor, nosotros no le podemos engañar, jamás, jamás. Hay algo que nos aclara la palabra, y es que Dios no puede ser burlado, sin duda alguna. Pero volvemos y caemos en la corrección. Qué lindo es cuando nuestra esencia, la presencia de Dios, se puede reflejar aún sin nosotros hablar. Nuestra postura, nuestra forma, y podemos usar vestidos, ropas sencillas, pero que expresan que nosotros estamos representando a Dios en la tierra. Y recordemos, hermanos, recordemos algún detalle muy valioso. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Que lo toma aquí en la memoria el apóstol Pablo. Ellos se vieron desnudos y sintieron vergüenza. Sintieron vergüenza. Si el andar enseñando tu cuerpo no fuera malo, porque ellos sintieron vergüenza. ¿Por qué? Y ellos cubrieron su cuerpo con hojas de higuera, pero no era así. El Señor es tan especial que sabía que ese vestuario que ellos se diseñaron no era el apropiado. Porque si fuera así de la vestimenta, no importa lo que tú uses, el Señor te quiere, porque entonces el Señor le quitó las hojas de higuera. Les dejaría tranquilamente que ellos se diseñaran su ropa total, si los que van a usar la ropa eran ellos, no Dios. ¿Y por qué entonces el Señor se preocupó y le quitó esas hojas? Y entonces les vistió de piel de animales. ¿Por qué? Notemos eso. Notemos eso, hermano. Hay tantas cosas lindas que la palabra de Dios nos detalla. Seamos humildes, seamos como niños dependiendo de Dios. El niño no escoge su ropa,
sus padres se la compran, sus padres escogen la buena alimentación que deben llevar, sus padres escogen a qué lugares puede visitar y con quién se puede relacionar. Así nosotros debemos ser como niños, porque el que no fuese como niño, pues no entrará en el reino de los cielos. Así que hay tantas cosas lindas que Dios nos revela a través de su palabra que es deleitoso para nosotros entender que tenemos un Padre que se preocupa del más mínimo detalle. Seguimos avanzando. Primera de Timoteo, capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, y éstos también sean antes probados, y así ministren, si fueren sin crimen. Las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo con esperanza que iré presto a ti, y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, y sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Sin duda alguna, la grandeza de la palabra de Dios, al nosotros tenerlo frente a nosotros y ver las indicaciones que nos da, nos sentimos tan privilegiados y a la vez tan comprometidos de asumir la recomendación que Dios nos da. Y aquí el apóstol Pablo le refiere a Timoteo, bueno, que si hay alguno que anhele ese obispado, es algo bueno que está deseando, ese sentir que está gestándose en su corazón es agradable. Pero no solamente debemos conformarnos con ese querer, sino que qué terreno estás presentando para que en ti pueda ese ministerio crecer. Y entonces él le dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Fíjense esto no es que usted aplica o no aplica, esto es qué tienes, cuál es tu hoja de vida, cómo te has desenvuelto en el pueblo de Dios, cómo estás viviendo. Estás viviendo conforme, porque es que la persona que describe aquí el apóstol Pablo es una persona que verdaderamente ha hecho suya la voluntad de Dios en su vida, sin duda alguna. Esto no es un superhombre que se está describiendo, hermanos. Este puesto no es inalcanzable. Este puesto está a disposición de todo aquel que lo anhele y que se esfuerce por alcanzarlo. ¿Cuál es la postura de un hombre que desea tener este cargo, hermanos? Amar a Dios y demostrárselo por medio de su obediencia a la palabra de Dios. Porque cuando habla de irreprensible, a mí me hace recordar y me conecta directamente con aquel hermoso matrimonio de Elizabeth y Zacarías. ¿Cómo nos dice Lucas que era este matrimonio?
irreprensible en todos los mandamientos del Señor. Era una persona que estaban bien direccionadas por el Espíritu de Dios para vivir conforme a su santa y bendita voluntad. Aquí no estamos hablando de robots, aquí no estamos hablando de extraterrestres, aquí no estamos hablando de hombres que vinieron de otra galaxia, no. Aquí estamos hablando de hombres humildes, sencillos, que amaron más a Dios que a sus deseos y pusieron en función cada uno de los santos mandamientos, de toda la palabra que Dios le ha mostrado. Ese es el que está aquí descrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que es irreprensible, que es marido de una sola mujer, no es adúltero. ¿Está cumpliendo con la palabra de Dios? Claro que sí, que es sobrio, que tiene esa templanza, esa prudencia que resalta en la vida de aquel hombre que ha tenido un encuentro especial con Dios, que es hospedador, que está apto para enseñar, que se ha preocupado en alimentar su alma y se ha degustado con la palabra de Dios y tiene manjar espiritual para compartir. No es dado al vino, no es un borracho, no es un disoluto, no es pendenciero, no está codiciando las ganancias deshonestas, no está codiciando, hermano, no está robando. Fíjense, usted analiza las características que se detallan del obispo. Hermanos, es un hombre que sencillamente ha entendido la voluntad de Dios en su vida. Ha entendido que la voluntad de Dios en la vida ha sido agradable y perfecta y se ha pegado, se ha adherido, no por fuerza, no por subir un escalón, sino porque ha entendido el privilegio del llamado de Dios. Es amable, es apacible, no está lleno de esa avaricia y que se esfuerza por gobernar bien su casa. Es un buen administrador en su hogar y sus hijos, como evidencia clara de esa santidad que destella su padre, siguen una vida con honestidad. Y usted dirá, bueno, pero no en todos los casos. Y es cierto, bíblicamente nosotros podemos comprobar que no en todos los casos, por muy santo que haya sido un varón de Dios, sus hijos no siguieron el buen camino. Y es cierto, totalmente válido. Tenemos el caso de Samuel, por supuesto. El caso de Samuel repunta, porque este gran siervo de Dios, el profeta, sacerdote, juez, que este varón desde su niñez tuvo un escogimiento especial y sin embargo sus hijos no siguieron el camino de sus padres. ¿Por falta de enseñanza de Samuel? Sabemos que no, sino que ahí es donde entra la parte donde cada hijo al crecer escoge a quién servir. Y triste y lamentablemente estos jóvenes no escogieron el buen camino que su padre transitó. Y sabemos que no hizo mala educación Samuel, porque si no el Señor se lo hubiese reprochado a Samuel, como lo hizo con Elí, el sacerdote. Entonces, bíblicamente, nosotros notemos, fíjense, Ezequías fue un gran rey temeroso de Dios. ¿Y quién fue su hijo? Tremendo, malvado, el impío Manasés. Entonces sí, bíblicamente nosotros podemos alegar que saben que cuando nosotros estudiamos las leyes de la genética, es lindísimo, ese campo en lo particular a mí me encanta, porque uno ve en toda la perfección y la mano de Dios precioso. Cuando usted lee y se da cuenta de lo que es la biología, la ciencia, todo esto, usted ve un creador así, pero palpable. Cuando usted estudia lo que son las leyes de la herencia, usted cruza a por darle un ejemplo, usted cruza a un caballo de paso, con una yegua de paso, y 100% las crías de estas bestias pues van a tener esa característica sin duda alguna, pero no pasa así con el hombre. Que podamos decir, bueno, vamos a cruzar a esta mujer santa pía del Señor y a este hombre santo pío del Señor y estamos seguros que de su simiente será santos y pío del Señor. No ocurre. Y en esta demanda que el apóstol Pablo da al joven Timoteo, les explica que hayan sido buenos administradores dentro de su casa, que no
que no hayan hecho las cosas mal, que hayan seguido la ley como el Señor la pide. Porque si no, y vamos a la lógica, si usted no puede con esa autoridad que Dios le dio, porque es Dios el que le da la autoridad en su hogar, si usted no ha podido gobernar su casa, ¿cómo pretende entonces gobernar la empresa de Dios? Porque la iglesia es su empresa, hermano. La ganancia de Dios ahí está en las almas. Y somos la empresa del Señor. No debe ser una persona neófita, una persona que no sabe nada de la palabra de Dios, porque esto hace que se envanezcan y caigan en la condenación del diablo. Entonces es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera y de los de adentro. Fíjense esto, nosotros somos carta leída, cartas abiertas, y es necesario, el testimonio es trascendental. ¿Por qué? Porque el enemigo nos tira lazos cuando nosotros no hemos caminado conforme a la fe en el Señor. Entonces, él expresa estos requisitos de los obispos, pero también los requisitos de los diáconos. Entonces, en el Nuevo Testamento, de verdad, no define la exacta naturaleza y los deberes precisos del oficio del diácono, pero el significado de la palabra sugiere la función de servir en calidad de ayudante. Y el oficio probablemente surgió cuando se escogieron los 7 asistentes de los apóstoles, aunque en aquella ocasión se les adjudicó el título oficial a algunos. ¿Recuerdan cuando se hizo difícil que empezara la murmuración entre los judíos y los griegos de que sus viudas no eran atendidas en la repartición de comida? Entonces buscaron estos 7 diáconos y eran ayudadores. Entonces, más o menos buscando el perfil de acuerdo al origen de la palabra griega, es aquella persona que asiste en el servicio a la iglesia. Eso es más o menos lo que se hace referencia con el diácono, y hace la salvedad del apóstol sobre estos requisitos, que deben guardar el misterio de la fe con esa limpia conciencia, que no deben ser que no deben ser deshonestos, que no deben ser codiciosos, que deben tener sus mujeres honestas, no calumniadoras, sino fieles en todo. Entonces, hermanos, volvemos y recordamos, estos requisitos no están para buscar un superhombre. Estos requisitos están para todo aquel que realmente ha entendido la voluntad de Dios en su vida y que se ha sujetado con gozo, con gratitud a la voluntad de Dios, y entendió que ya no vive él, sino vive Dios en su vida. Entonces, él expresa, pero a la verdad, entonces él expresa la demanda del ejercer este ministerio también de los diáconos. Y el gran misterio, él escribe que tiene esperanza de ir pronto a verlo, pero que si tardaba un poquito, él estaba preocupado y quería que Timoteo se condujese como es digno en la casa de Dios, que le hace esta preciosa verdad. Y la función de la iglesia es sostener, es transmitir al mundo la verdad que Dios le ha revelado. Entonces el apóstol Pablo delinea el contenido de la verdad, del misterio o el secreto relevado. Es grande en su importancia, no en su oscuridad, y es indiscutible, o sea, está más allá de toda duda. Y su propósito y resultado es dar fruto de piedad. Y la estructura de estas palabras el apóstol Pablo sugiere que estaba citado en el antiguo himno o en la confesión de fe, cuando dice: el indiscutible grande es el ministerio de la piedad. Y aquí en esto que es como una prosa, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y de esta manera él concluye este capítulo hermosísimo. Así que bueno, hasta aquí vamos a llegar por hoy. Es viernes, tenemos bastante que hacer. Así que vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor.
te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, perdona nuestras transgresiones, nuestros pecados, Señor. Sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Si decimos que no pecamos, te hacemos a ti mentiroso, Señor, y tú jamás mientes. Ayúdanos cada día a vivir enteramente para ti. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has dado en este día. Te pedimos una bendición especial por tu pueblo, Señor, que en este día se deleita en prepararse para guardar tu santo día de reposo. Gracias, Señor, porque desde el inicio del mundo pensaste en nuestras necesidades. Te acordaste que somos polvo y nos has entregado este día para deleitarnos en tu presencia, Señor. Que no haya excusa, porque tú nos has dado esta cita desde el principio de la humanidad para encontrarnos contigo en espíritu y en verdad. Bendice y guarda a tu pueblo, Señor. Todos los hermanos que han estado compartiendo con nosotros de la palabra, que reciban edificación, que reciban fortaleza, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Bendice y guarda a los hermanos que están con nosotros desde México, desde Alemania, desde Chile, desde República Dominicana, desde Ecuador, desde Panamá y desde Colombia. Que hasta ellos tu gracia los cubra, los fortalezcas en gran manera, Señor, y este día de preparación sea de completo regocijo para tu pueblo. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Guarda a los niños, a los jóvenes, a los adultos, los ancianitos que están delante de ti. Padre, seguimos clamando por los enfermos y sabemos, confiamos que tú eres fiel, que tú eres misericordioso, que tu misericordia jamás tiene fin. Por tal motivo entregamos a ti, Señor, la salud de nuestros hermanos, niños enfermos, jóvenes, adultos y ancianitos, Señor. Ten compasión, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres nuestro sanador. Tú sanas todas nuestras dolencias, Señor. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir enteramente para ti, con un corazón dócil, con un corazón humilde, Señor, reconociendo la grandeza de tu poder y la majestad de tu amor. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo hemos suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.